¿Está? Ok, listo. ¿Quién falta? Nadie. Y ya está abierto al público. Vamos. Muy buenos días, Latinoamérica. Un gusto poder compartir con ustedes esta conferencia. Mi nombre es Alberto Carloquia, soy el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, entidad que nuclea a todas las cámaras y empresas mineras en la Argentina, pero en este caso me toca ser de maestro de ceremonia en mi rol de líder del grupo de trabajo de minería de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, cámara que junto a las otras binacionales de Perú, Colombia, Chile y Brasil han organizado este evento para toda Latinoamérica y les estoy muy agradecidos. Asimismo, quiero aprovechar para agradecer a todos los funcionarios de los distintos países que están integrando esta conferencia, como así también a los funcionarios de las embajadas canadienses en los distintos países latinoamericanos que están en la audiencia. El tiempo es tirano, me dieron 2 minutos para presentar a nuestros disertantes, que la verdad que con los antecedentes que tienen no me dieron mucho tiempo, es una tarea difícil, así que voy a hacer lo que pueda. Ojo que yo soy más tirano que el tiempo, así que a lo mejor me tomo un par de minutos de más. Vamos a empezar por Argentina. Argentina va a estar representada por Florencia Heredia. Florencia es socia del Estudio Allende Ibrea, a cargo del área de energía y recursos naturales. Cuenta con 28 años de experiencia en la industria minera, asesorando tanto a empresas como a instituciones financieras. Ha intervenido en la mayoría de los proyectos que se han desarrollado en la República Argentina. Actualmente es miembro del Consejo de la Sección de Energía, Ambiente, Infraestructura y Recursos Naturales de la International Bar Association, habiendo presidido el Comité Minero entre 2013 y 2015. Tiene un rol muy activo en la Rocky Mountain Mineral Law Foundation e integra otras organizaciones como Women Corporate Directors e International Women Forum. Actualmente Florencia integra el directorio de Galaxy Resources Limited en Australia. Por parte de Brasil vamos a contar con Carlos Vilhena. Carlos es graduado en la Universidad de Brasilia en Derecho, especializado en recursos naturales. Es socio de Piñero Neto Advogados. Previamente ha trabajado en Inglaterra en la compañía Simons & Simons. Desde 2009 integra la International Bar Association, siendo desde 2015 presidente del Comité Minero de la Sección de Derecho de Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales e Infraestructura. Carlos también ha formado parte como curador de la Rocky Mountain Mineral Law Foundation y como coordinador legal del área internacional del Instituto Minero Brasilero. Cuenta con una maestría en Derecho de Recursos Naturales del Centro de Leyes y Políticas de Energía, Petróleo y Minerales de la Universidad de Dundee en Escocia. Representando a Colombia tendremos a Mariana Bosa. Mariana es directora de la firma Brigard Urrutia y lidera el área de recursos naturales. Con cerca de 20 años de experiencia en minería y transacciones transnacionales, Mariana es una abogada internacional autorizada a ejercer en Colombia y en Venezuela. Asesora a empresas mineras junior y de nivel medio en el desarrollo de sus proyectos en Colombia. Ha participado en negociaciones relacionadas a adquisiciones de empresas mineras. Colabora con empresas globales y firmas de abogados internacionales en asuntos regulatorios relevantes para la industria, así como en la estructuración de proyectos y transacciones financieras corporativas en el sector y en otros sectores también. Por Chile tendremos a Rafael Vergara. Rafael es socio del estudio jurídico CARI y co-líder del Grupo de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Su práctica se centra principalmente en recursos naturales, minería, derecho de aguas, energía, medio ambiente, uso de suelo, financiamiento de proyectos, asuntos corporativos y comerciales. Rafael estudió Derecho en la Universidad de Chile y asistió a programas de especialización en la Universidad de Harvard y en la Southwestern Legal Foundation en Dallas. Es profesor de Derecho Minero en la Universidad de Chile y en la Universidad de los Andes. Representando a Perú tendremos a Luis Carlos Rodrigo Prado. Luis Carlos es abogado,
por la Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en la Universidad de Yale. Es Managing Partner de Rodrigo Elías y Medrano Abogados y dirige el área de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Es director de diversas empresas mineras, entre ellas la de Minera Antamina, Sociedad Mineral El Brocal, Compañía Minera Argentum y Tec Perú. Ha presidido la Cámara de Comercio Canadá-Perú durante varios años y es co-chair de la Latin American Regional Forum de la IVA, habiendo sido chair del Mining Committee de esa entidad, así como miembro del board de la Rocky Mountain Mineral Law Foundation. Es profesor de minería, energía de la Universidad Católica. Nuestro moderador en este encuentro digital va a ser Ernesto Kusianovich. Ernesto es director de Energía, Recursos Naturales y Medio Ambiente de Poliarquía Consultores, es consultor en organismos internacionales como CEPAL y BID, y también es docente de la Universidad de Itela en la Argentina. Ernesto, todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias Alberto, gracias por la presentación muy completa de nuestros speakers a lo largo de la región. Vamos a primero, antes de comenzar a charlar, setear las reglas. Son muy simples, no hay mucho más que decir, pero vamos a tener una primera parte, digamos, de esta conversación en la cual vamos a setear un poco el contexto general o la situación de la minería en cada uno de los países que participan de esta reunión. Y en una segunda parte, como poco corolario, pero fundamentalmente como core, como la parte más importante, hablar un poco del contexto particular de este 2020 con la pandemia del coronavirus, la situación de la minería y lo que podríamos definir como el día después. El tiempo es relativo, no sabemos cuándo es el día después. Si ya estamos en el día después para algunos, para otros todavía no comenzó, no tenemos mucha idea qué es lo que va a ocurrir en la corta duración. No obstante, lo que se nos ha pedido es pensar un poco, reflexionar en torno a, dada esta situación de la minería en este contexto, cuáles son los escenarios que podemos vislumbrar. Nuestra idea es un poco mirar un poco el sector en nuestros países y después dar algunas conclusiones al respecto. Lo más interesante va a ser si volvemos a tener una reunión similar a esta en unos meses, si efectivamente estamos en lo acertado o si tuvimos que efectivamente aceptar que no, se hace cada vez más difícil hacer diagnósticos y forecast. De cualquier manera, quiero nuevamente agradecer a la convocatoria de la Cámara de Comercio de Canadá en Argentina, a sus filiales, o mejor dicho, sus hermanas y primas en la región que también están participando en cada uno de los países. Esta es una mesa muy rica, muy variada, que tiene, digamos, una multiplicidad de factores que a lo largo de la charla vamos a ir mencionando. Y para comenzar, quiero hacer alguna salvedad. Vamos a utilizar el orden clásico alfabético, como solía ser en la escuela. No obstante, en este caso, los estudiantes no van a prestar su apellido, sino los países. Y vamos a empezar, y agradecemos a los speakers que dijeron es importante que empecemos con Argentina, porque es el país anfitrión en esta reunión. Supongo que más adelante tal vez podamos tener otras iniciativas, con Florencia Heredia, con quien vamos a, digamos, abrir, si se quiere, el juego, y preguntarle a Florencia, o pedirle a Florencia que nos haga un balance de la situación de la minería, si se quiere una foto antes del comienzo de la pandemia, para poder ser un poco más objetivo. Explicar un poco en 4 o 5 minutos ¿qué es la cuestión? ¿Qué es esta cuestión de la minería en la Argentina? Un dato interesante es que la Argentina del conjunto de países es quizás el más joven en términos de la actividad minera. Hay colegas que dicen que no, que es una tradición, que la Argentina, pero que se perdió, país agroexportador. No. Hablemos claro, miremos Perú, Chile, Colombia, otros países donde la actividad minera tiene otra envergadura. La Argentina está entrando en estas 2, 3 últimas décadas de una manera importante. Es un país que de minero tiene su nombre propio, el de Argentina, pero que a partir de ahí las
el contexto es distinto. Florencia, contanos un poco, explícanos. Muchas gracias, Ernesto, y muy buenos días a todos. Para mí es un gran placer aceptar esta invitación y la organización de este panel con queridísimos colegas y amigos. Muchísimas gracias a la Cámara Canadiense, a Alberto Carlocchia y a Ernesto por las presentaciones. Bueno, la verdad que es un gran desafío en 4 o 5 minutos tratar de hacer una recorrida de lo que ha ocurrido en Argentina, diría, en los últimos 25 años, quizás 27, porque para entender el contexto actual es muy relevante hacer, digamos, un brevísimo paneo de la situación. Como bien señala Ernesto, Argentina es un país que tiene, la verdad, una diversidad y abundancia de recursos naturales en múltiples áreas y actividades, pero la minería es sin duda una de ellas, si bien nuestra principal actividad ha sido siempre la agroindustrial, la agropecuaria. El arranque de Argentina y su posicionamiento en el mundo, en el radar de los inversores como país con potencial minero, arranca en los 90 en realidad, con todo un paquete normativo de promoción del sector que inició la administración Menem, del presidente Menem. Sin perjuicio de eso, y es importante destacar, antes de esa etapa, Argentina ya contaba con proyectos en marcha, y siempre me gusta señalar que Mina Aguilar es un proyecto que tiene operación de hace casi 100 años o muy cercano a los 100 años, con lo cual Argentina tenía alguna, digamos, actividad minera y no menor, pero digamos, la minería a gran escala y los proyectos emblemáticos de estos años aparecieron o se pudieron viabilizar gracias a ese paquete normativo que básicamente estaba encabezado por la Ley de Inversiones Mineras, un instrumento que apuntó a generar una estabilidad en el cuadro tributario y en la carga tributaria durante años, para poder de esa manera otorgar seguridad a inversiones tan grandes y de tan alto riesgo como son las que aparecen en el sector minero. Esta etapa, bueno, marca el inicio y la puesta en marcha de proyectos emblemáticos como Bajo de la Lumbrera en Catamarca, Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz y Veladero en la provincia de San Juan. Esos proyectos hoy están, digamos, bastante avanzados, próximos, diría, o en cierre, o muy próximos, con años todavía por delante, pero digamos, es una etapa que se va cerrando. Estas 3 provincias claramente han sido las provincias también que han receptado mucha inversión, San Juan, Santa Cruz y Catamarca. A lo largo de todo este periodo, la exploración, especialmente en esa época de los 90, fue muy activa. No podemos dejar de señalar que el sector minero en todos los países, digamos, está absolutamente influenciado por los precios internacionales. A mí me gusta decir que, bueno, la minería, y esto es un concepto hoy que se maneja mucho a nivel internacional, digamos, es una industria global con impactos locales. Cada vez más ciencias como la geografía tienen mayor incidencia en cómo los países diagraman estas políticas. En línea con todo eso, obviamente, las distintas variaciones en los precios de los distintos metales afectan las actividades, ya sean exploratorias o la puesta en marcha de nuevos proyectos, y eso es algo que compartimos con muchos de los países vecinos. Un hito que creo que, digamos, a lo largo de estos 20 y pico años fue marcando un cambio, porque, digamos, todo esto tiene que ver con líneas de políticas públicas, con ordenamiento jurídico que tiene que otorgar seguridad y reglas, digamos, claras y reglas factibles, que permitan factibilizar los proyectos para los inversores. Argentina fue sufriendo ciertos cambios en el panorama, vinculados más que nada a esta relación, por nuestra característica de país federal, entre nación y provincias.
Y eso también creo que marca un segundo hito en nuestra evolución. O sea, me voy a detener un segundo en esto. Argentina es un país federal, a diferencia de países que tienen una organización constitucional más centralizada, como Chile o como Perú. Nuestra, digamos, característica federal hace que el rol de las provincias sea extremadamente relevante, porque además constitucionalmente las provincias son las titulares o dominiales de los recursos naturales. Y diría que en esta evolución de años también se intercepta, además de la economía internacional, los precios de los metales, la línea de política que ha ido siguiendo el gobierno o no, o la falta de quizás alguna política, también las percepciones sociales y el rol de las comunidades, que esto también es, Argentina no escapa al panorama internacional o a, diría, los lugares donde se recepta la inversión minera, y en esa intersección, bueno, vemos que hay una gran evolución. Argentina tiene varios proyectos que debieran seguir avanzando, que están en exploración avanzada y que podrían viabilizarse en algún momento, y todo esto va en línea también con las percepciones y eso. No quiero dejar también de señalar que en los últimos años Argentina ha empezado a tener un rol muy importante, no solamente en la minería metalífera, digamos, en la que iniciamos, y de ninguna manera nos podemos comparar con la cantidad de proyectos en marcha en Chile, por ejemplo, país de tradición absolutamente minera, pero también un rol importante en litio. Y esto también porque hemos sido bendecidos con este recurso en el famoso triángulo del litio que compartimos con Bolivia, con Chile y el norte de Argentina, especialmente en las provincias de Salta y Jujuy, también en Catamarca. El mercado del litio es bastante distinto al mercado de la minería metalífera y bueno, Argentina tiene también un gran potencial en esa área. Hay proyectos, y esto también me gusta destacarlo, que en realidad tienen muchos años, como por ejemplo el proyecto Phoenix en el Salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, que arrancó hace un poco más de 20 años, quizás para otro mercado. Hoy todo el mercado del litio está más dominado por la evolución del auto eléctrico y por supuesto que en el actual contexto ya había una baja en los precios del litio y con la situación de pandemia eso también ha tenido un impacto muy grande, no solo para Argentina. Florencia, 30 segunditos. Bueno, perfecto. Bueno, simplemente para cerrar, creo que Argentina está ya en un camino, en un curso, para continuar desarrollando su potencial de minería, y tenemos que, en línea con la regulación que ya tenemos, ir adaptando, modificando, ir incorporando para receptar toda la innovación que, digamos, viene en este sector. Y parte de eso vamos a hablar en relación con la pandemia. Gracias, Ernesto, y perdón que me excedí. No, creo que no. Bueno, sí, entre nos, sí, pero no. Muchísimas gracias por el tiempo. Carlos Vilhena de Brasil, muchísimas gracias. A Carlos hay que ofrecerle un obrigado muy grande porque nos va a dar una nueva lección de lo que es verdaderamente el portuñol, hacer su exposición en portuñol. Nosotros en la Argentina y en América Latina, siempre que viajamos a Brasil de vacaciones, cuando volvemos, todos falamos portugués, estamos con el estereotipo, creemos que falamos portugués, en realidad tenemos menos capacidad los hispanoparlantes de aprender el portugués, que a diferencia de los colegas de Brasil. País federal, como mencionaba Florencia, Brasil también tiene esa particularidad dentro del grupo de los 5 países que están participando hoy, pero con un adicional más. No solamente es un país federal, sino que es un país grande, más grande, si se quiere, en términos de las expresiones de Brasil. Y eso tiene también una implicancia, porque además de ser grande, tiene, digamos, una minería que está buenamente dominada
por una sola empresa, si se quiere. Y un poco esta es la premisa para que Carlos nos cuente un poco cuál es el estado actual de la situación del sector en Brasil. Muchísimas gracias, Carlos, otra vez, verdaderamente. Gracias, Ernesto. Un placer estar participando. Para empezar, pido disculpas por mi portuñol. Espero que puedan entender bien. Y gracias a la Cámara también por la invitación. Lo que quería comentar es que me parece que Brasil no es visto por los amigos de Latinoamérica como un país minero, como Perú, como Chile. Tal vez esto sea porque es una economía muy diversificada, es un país muy grande, hay muchas diferencias entre el sur y el norte, y tal vez por eso, por la diversificación económica, Brasil no sea percibido como un país minero. Pero lo es, la minería es muy tradicional, Brasil básicamente existe por la minería. La minería existe desde los portugueses, desde el imperio, fue la razón de la independencia, siempre tuvo una parte importante de la economía. Y siempre diversificada en los minerales que produce. A partir de los años 60, con fuertes inversiones estatales en hierro, como comentó Ernesto, y en la creación de Vale, el país creció muchísimo en la producción de hierro y se transformó en un gran exportador de hierro. Inicialmente a Japón, lógico a América del Norte, a Europa, pero principalmente al Oriente. Hoy día a China, claro. Bueno, esto con la creación de Vale, y Vale siendo una estatal, creció muchísimo y dominó la economía minera brasileña. Hoy el hierro representa 60% de la economía minera, del PIB mineral brasileño. Pero Brasil produce cerca de 80 sustancias minerales. Como dicho, el hierro es lo principal, pero la producción de manganés, de níquel, de niobio y oro son también muy importantes. Este es un cortísimo histórico de la minería, pero antes de la pandemia, todo como expectativa de lo que iba a pasar en la minería en Brasil, todo caminaba bien. La minería representa entre 3 y 4% del PIB brasileño, cerca de 20% de las exportaciones brasileñas, generan aproximadamente 2.2 millones de empleos directos e indirectos. Y el gobierno pasado y este actual tenía o no tiene, no sé más, muy buenos planes para la minería. Alteraciones importantes, no puntuales, pero importantes. En 2017 se pasaron la legislación, se creó una agencia de minería en sustitución a un departamento, una agencia con supuestamente más autonomía, que es bueno. Y la intención del actual gobierno, declarada, pero no hasta ahora ejecutada, es de regular la minería en tierras indígenas. Las tierras indígenas ocupan el 13% del territorio brasileño. Es más o menos lo mismo que el tamaño de Bolivia. Y también una otra importante decisión fue extinguir, que hasta ahora es una propuesta, de extinguir las restricciones a inversión extranjera en minería en lo que llamamos de zona de frontera. La zona de frontera ocupa 27% del territorio, o que es una área 2,5 veces el territorio de Venezuela, para que tengan una idea. Esto todo se pasará, ahora ya no sabemos qué va a pasar o qué no va a pasar después de la pandemia, pero se pasar es un territorio enorme, son una Bolivia y 2,5 Venezuelas a explorar,
y a generar inversiones, oportunidades, etc. Por eso, la Cámara Minera de Brasil tenía como previsión de inversiones entre 2020 y 2024 32.5 mil millones de dólares, un incremento de 18% ante la previsión anterior para el periodo de 2019 a 2023. Y con eso quiero decir que antes de la pandemia todo estaba caminando bien, estábamos todos muy esperanzosos. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Hay un dato interesante, se cortó tu... ¿Has apretado algo en tu oficina que no te escuchamos? ¿No? Te estábamos escuchando y... A ver, porque si querés, bueno, hagamos una cosa, no te escuchamos. No, vamos a hacer una cosa, Rafael. Estás en tu oficina en Santiago. Fíjate si lo podés arreglar. A ver, ahí. ¿No? Bueno, por comunicación interna, tal vez con quien nos está ayudando a la plataforma lo podemos arreglar. Lo que podemos hacer es saltear como hacían en la escuela y pasar a Mariana en Colombia. Mariana, buenos días. Buenos días. No voy a hacerte la pregunta si estás en Bogotá, porque parece ser como una especie de maldición. Le pregunté eso y digo, estoy en mi oficina y se cortó. Pero queremos suponer que estás en Bogotá. Muchísimas gracias por participar. Un poco siguiendo la línea, sos la primera que hable de los países no federales, pero de alguna manera Colombia tiene una extensión que podría efectivamente también, sobre todo por las diferencias entre las regiones que hay. Un gran crecimiento de la minería. Nosotros en Argentina tenemos una empresa minera colombiana en la provincia de San Juan, Mineros, muy exitosa, muy buena reputación, de manera que ahí hay una quiebra de estereotipos, no todo viene de Canadá. También, digamos, Colombia ha avanzado mucho en ese terreno. Quisiéramos entonces también tener tu explicación, percepción del cuadro, del escenario de la minería en Colombia antes de la pandemia. Por supuesto, con mucho gusto. ¿Sí me escuchan, correcto? Sí, te escuchamos, no te preocupes. Perfecto. Pues buen día a todos los participantes, buen día a mis estimados panelistas y muchas gracias por la invitación. Básicamente yo quería comenzar diciéndoles, dándoles una información en números para entender la importancia de la minería en Colombia. El 2% del PIB colombiano viene de la minería. 350.000 trabajos directos y alrededor de 1 millón indirectos vienen de la minería. 20% del producto de la exportación es de minería. 1.5 millones de dólares de la inversión extranjera directa viene de la minería. Tenemos en Colombia 3.1% del territorio apenas titulado, 3.1%. Esto es bastante poco. De ese 2% de ese 3.1 es minería a gran escala. Luego, tenemos alrededor de 8.000 títulos, de los cuales 42% es materiales de construcción. 20% corresponde a oro y metales preciosos, otros 20% corresponde a carbón, que como saben, Colombia se distingue por un carbón que tiene una demanda muy, muy loable y que es tradicional. Colombia tradicionalmente ha sido una producción de carbón, principalmente en el Guajira y en el Cesar. Un 3% de esmeralda, por supuesto, como mis aretes hermosos de estas esmeraldas colombianas, y otro 3% de cobre. De esos alrededor de 8.000 títulos mineros, un 20% está en etapa de exploración, un 5% de etapa de construcción y montaje, y un 75% de etapa de explotación. Es muy grande la explotación, porque esto incluye ese 42% de títulos que les comenté que estaban de materiales de construcción, que básicamente pasan directamente a una etapa de producción por las particularidades que tiene la minería de materiales de construcción. Pero si quitamos los materiales de construcción, tenemos que de ese hay un 34% que no es materiales de construcción, que tiene un
53% de cielo abierto de minería, un 27-28% de minería subterránea. Otra cosa importante, yo pienso que tenemos proyectos de oro, tenemos proyectos de carbón, como les adelantaba, pero Colombia esperaba que este año, antes de la pandemia, tuviera 4 principales proyectos. Hay muchos proyectos interesantes, yo no quiero decir que uno es más importante que otro, simplemente que nosotros habíamos dicho que estos son los proyectos que iban a poner en marcha todo el tema minero a una escala industrial. Y particularmente hago mención a 3 que son de oro, que iban a significar que iba a haber una producción adicional al terminar la etapa de construcción, es decir, en 3.5, 4 años, de 1.2 millones de onzas adicionales. Y estos son Buriticá, en Antioquia, que es de Continental Gold, originalmente una empresa canadiense que fue adquirida por los chinos, Zijin, el año pasado, algo totalmente novedoso en Colombia, una inversión grande en minería por los chinos. Luego Soto Norte, que es de Minesa. Minesa es propiedad de Mubadala. Un proyecto hermoso, un proyecto que además tiene una cantidad de responsabilidad social corporativa súper interesante, que estaría más bien para la etapa de licenciamiento ambiental. Buriticá ya está para entrar en producción industrial, o al menos eso es lo que estábamos esperando para el primer semestre 2020. Hablaremos luego de COVID. El otro proyecto de oro es Gramalote. Gramalote es muy importante porque tiene a AngloGold Ashanti y B2Gold, que va a ser por primera vez operadora en Colombia. Y por último, en temas de cobre, Quebradona, que también es AngloGold Ashanti, que también está para la etapa de licenciamiento ambiental y ha tenido varios issues relacionados con el relacionamiento de las comunidades. Porque tú bien dijiste, cambiamos el switch con respecto a Argentina en cuanto a lo federal. No obstante, hemos durante muchos años lidiado con un tema de esta contraposición de principios constitucionales y principales del desarrollo de la economía y del desarrollo de estructura de un país, que es la autonomía territorial por un lado, que la tienen en principio los municipios, quienes son los que definen cómo es la ordenación del territorio en el cual se llevan a cabo las actividades, y por el otro lado la nación-estado, que es uno dueño de los recursos que se encuentran en el subsuelo, incluyendo los minerales, y 2, el que decide cómo se organiza. Entonces, esta lucha en esta identificación de estos 2 principios, o cómo se manejan estos 2 principios, nos ha llevado a dulces y amargos, hasta que finalmente la Corte Constitucional de Colombia y el Consejo de Estado tomaron algunas decisiones en las cuales básicamente las comunidades no pueden prohibir el ejercicio de las actividades mineras, es decir, no pueden llevar a cabo las consultas previas para suspender un proceso, más sí se impuso un challenge, que es como un burden adicional, y tenemos entre nación y territorio constituir una ley o llevar a cabo una ley de concurrencia, de coordinación y concurrencia, que en eso han venido trabajando tanto industrias privadas como el gobierno, que de verdad entiende bastante la importancia del sector minero. Desde un punto de vista regulatorio, importante destacar que la minería en Colombia existe desde la época prehispánica. Aquí hay una cosa hermosa en Colombia que se llama el Museo de Oro. Ustedes van a ver el Museo de Oro y van a ver las obras de oro más importantes, más grandiosas que yo creo que alguna vez se has construido. Yo creo que nadie que haya ido a Colombia ha dejado de visitar ese fantástico museo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Mariana. Tengo un par de preguntas, de manera que después los vamos a sumar a la sesión de preguntas. Hay un par de aspectos interesantes de la situación de Colombia. Voy a volver entonces a Rafael, si está. ¿Rafael? Sí, estoy. Ah, muy bien. Seguís en Santiago y seguís en tu oficina, ¿no? No creo que hayas... Sí, no alcancé a escaparme. No te dimos tiempo. Bueno, muchísimas gracias otra vez y ahí está, ha mejorado muchísimo más. Siempre la eficiencia, yo digo, Chile es un gran exportador en América Latina y en el mundo de cobre, pero también es un exportador de muchos profesionales, de ingenieros, geólogos, gerentes en el sector minero que tenemos aquí en el país y en muchos países de la región. Ya sabes, te hicimos la introducción anterior, de manera que queremos escuchar un poco tu perspectiva prepandemia, si se quiere, de la situación general de la minería de Chile. De acuerdo. Bueno, primeramente agradecer a todos la organización, la asistencia y esta invitación.
Y como el tiempo es escaso, prefiero entrar de lleno a hablar de lo que nos convoca. Hay una frase manía que se usa y se dice que Chile es un país minero, o yo diría es un país donde se hace mucha minería. Pequeños, medianos y grandes mineros producen los más diversos minerales, siendo obviamente los más importantes el cobre, el molibdeno. Nosotros en cobre somos un productor de casi 30%, molibdeno con un 20%, en plata, en oro, somos decentes en la producción, y en hierro también. Y además Chile es productor de nitratos y actualmente es productor de litio, ¿no? Está dentro de los 3 productores más grandes de litio. Históricamente la actividad minera ha sido relevante desde el punto de vista social y económico, y estos últimos 30 años no han estado ajenos. Solo tomando el caso del cobre, hay que pensar que en este periodo se aumentó la producción por 30 años de 1,2 millones de toneladas métricas, de los cuales el Estado producía casi 900.000 a casi 6 millones de toneladas, de las cuales el sector privado, empresas chilenas y todos los actores de la minería extranjera, llámese BHP, Anglo, Kingo, Yaman, etcétera, participan con casi el 70% de la producción, o sea, 4,5 millones de toneladas al año. En lo social hay que tomar en cuenta que existen en la actual explotación más de 30 minas de la gran minería, o sea, que producen más de 50.000 toneladas métricas de cobre, o su equivalente, un centenar de minas de la mediana minería y varios cientos de minas de la pequeña minería. Se ubican principalmente en las regiones del norte, ¿no? Y centro-norte de Chile, desde proyectos como que hayan escuchado ustedes, Escondida, Chuquicamata, Coyahuasi, Quebrada Blanca, Candelaria, etcétera, etcétera, y llegar hasta la zona central con los bronces, minatenientes, etcétera, los pelambres, en fin. Esto ha producido que las ciudades del norte y centro-norte, ¿no? Como Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo y otras menores, virtualmente han crecido y desarrollado el alero de la minería. El notable desarrollo que han tenido nuestra minería en los últimos 80 años ha producido una cadena de valor muy relevante: creación de infraestructura caminera, vías de transporte, puertos, energía eléctrica, crecimiento de las ciudades cercanas a los centros mineros. Yo recuerdo hace 30 años haber ido a la ciudad de Iquique, que era casi un villorrio, ¿no? Y hoy día realmente es una gran y tremenda ciudad. Crecimiento, como digo, de instituciones hospitalarias, educativas, prácticamente las regiones mineras y las demás actividades económicas de bienes y servicios giran en torno a la minería. En términos económicos, para dar algunas cifras, en los últimos 30 años el promedio de la minería representaba aproximadamente el 12% del PIB. Ha habido algunos años, dependiendo del precio del cobre, y la actividad representaba hasta el 20%. Esto significaba en dinero entre 20 y 40 mil millones de dólares de aporte al PIB. Y nuestras exportaciones están entre el 45 y el 60% de ellas son minerales, con precios que van entre los 85.000 a 50.000 millones de dólares anuales. En términos de generación de empleo, 200 a 240.000 personas están ocupadas directamente en la minería, y hay una cantidad enorme de gente vinculada directamente. Esto no es, obviamente, no es solo gracias al potencial minero, o sea, a que la naturaleza, Dios, como quiera, digamos, se ha prodigado con Chile en los recursos naturales, sino que también a que ha habido una madurez política, ¿no? Particularmente en estos últimos 30 años, ¿no? El buen ambiente de negocios y el sistema legal chileno, que partió siendo implementado hace casi 40 años con la Constitución de 1980, la Ley Orgánica de la Minería y el Código de 1983, y el Estatuto de Inversionista Extranjero de esos años, ¿no? Nuestro sistema es unitario y nacional, o sea, en contraposición a lo que tú decías, Ernesto, de federal. No hay normas provinciales o regionales tampoco, ¿no? Y como anticipé, las normas que regulan la minería recorren toda la jerarquía de la misma, desde la Constitución, que establece el mayor o el más extendido capítulo sobre una actividad económica que tiene la minería, está precisamente respecto a la minería, en la Constitución. Y si uno recorre después, hay una ley orgánica, ¿no? Y hay un código de minería, y en la Constitución se consagra el respeto al derecho de propiedad sobre las concesiones mineras, ¿no? La no discriminación entre chilenos y extranjeros, por eso que el 70% de la minería privada, de la minería que tenemos en Chile, es privada, ¿no? Y de ese 70%, el 80% es extranjero, ¿no? Y bajo la Constitución,
como decía, existe una norma como la ley orgánica. En estos últimos 30 años se han perfeccionado y complementado las normas relativas a esta actividad en el ámbito laboral, ambiental, seguridad minera, e incluso en el pasado reciente con la dictación de normas sobre cierre de existió hasta hace algunos años un estatuto especial de inversión extranjera que otorgaba garantías para los capitales foráneos para invertir en Chile. Bajo su amparo se invirtieron casi 70.000 millones de dólares en proyectos mineros, pero hoy con el nivel de madurez económica y política alcanzado por Chile, ese estatuto se consideró que se hacía innecesario y por eso se derogó, ¿no? Dejando naturalmente vigentes los contratos de inversión otorgados a su amparo. Eso es, en general... Muchísimas gracias. Bueno, valió la pena esperarte, has sido el que pudo cerrar, estuviste a punto de... Me interrumpiste porque te iba a hablar y vos lo cerraste. Muchísimas gracias, Rafael, estuviste muy bien. Bueno. Y se te escucha y se te ve bien, así que no te preocupes por la cuestión técnica. Así que ahí está bastante bien. Vamos entonces ahora a Luis Carlos ya debo suponer su residencia en Lima, Luis Carlos. No tenés otra posibilidad de poder salir con las medidas tan estrictas. Muchísimas gracias por participar también. Bueno, como suele ocurrir con los estudiantes en el aula, los últimos saben muy bien de qué se trata la materia y la pregunta, así es que no voy a volver a reiterar en eso. Te escuchamos cuál es el marco de la situación de Perú antes de la pandemia. Luis Carlos, buen día, gracias. Buenos días a todos. La verdad que también agradecer a la Cámara Argentino-Canadiense y a todas las cámaras de Canadá con nuestros países. Un gusto estar con ustedes, gracias Ernesto, y con estos grandes amigos. A todos los que están escuchándonos. Y efectivamente, como ya varios han dicho, Perú también se considera un país minero, y sí creo que en nuestro caso claramente lo es. Desde antes del imperio incaico, las culturas preincaicas ya trabajaban el oro y muchos otros minerales de manera muy avanzada, y desde esas épocas precoloniales hasta el día de hoy, la minería es indudablemente un elemento, yo diría, fundamental, no solo en la economía, sino en el ordenamiento social y en el desarrollo del país. Y ha atravesado por momentos complejos y momentos de mucho mayor desarrollo. Como muchos de los países, el Perú en los años 90 tuvo un cambio muy importante. Nuestro país era un país donde el Estado tenía una intervención muy amplia en la economía y evidentemente en la minería, y a principios de los 90 se transformó el esquema económico hacia una economía de libre mercado, atracción de inversión extranjera, un cambio radical con una reforma absoluta de toda la normativa, incluyendo la minera, y a partir de ese momento se privatizó la industria minera, que había sido de alguna manera tomada por el Estado en las décadas previas, pero que originalmente había sido también una mezcla de privada y estatal. Hoy en día las actividades de operación minera son 100% privadas, y ha habido cientos de miles de millones de dólares de inversión entre el año 92 y la fecha. Ha habido una expansión muy grande. El Perú produce cobre, que es el segundo productor del mundo después de Chile, produce plomo, zinc, donde somos el segundo productor del mundo, molibdeno, oro, plata. En plata somos el primero o segundo productor del mundo, en oro somos el sexto del mundo. Tenemos realmente una diversidad. Estaño es una de los pocos países donde se produce estaño en una empresa que es quizá la tercera a nivel mundial. Una variedad, por lo tanto, muy grande de producción, que un poco como Chile nos lleva a que la producción minera genere más o menos entre el 12 y el 15% del Producto Bruto Interno, y genere también entre el 55 y el 60% de nuestras exportaciones, de nuestras divisas. Y sin duda,
representa más o menos el 35%, o genera la actividad minera el 35% del impuesto a la renta o de los impuestos en el Perú, lo cual permite contribuir sin duda al desarrollo del país como un todo. Esta gran variedad de producción y esta gran inversión que ha habido durante todas estas últimas 3 décadas nos llevaban, justo antes de esta pandemia, a estar en una posición, la verdad que bastante interesante. En el Perú, desde el 90 hasta el 2019, digamos, ha habido una constante generación de nuevos proyectos, desde Yanacocha, Antamina, Cerro Verde, Tintaya, Antapacay, hasta los más nuevos de Las Bambas, Chinalco, Constancia, de Hatbay. Hay un panorama muy grande y mucho, y esa es una característica especial, diría yo, del Perú, mucha intervención de empresas privadas peruanas. Buenaventura, San Ignacio de Morococha, Volcan, Minsur, son ejemplos de grandes empresas de gran minería de inversionistas peruanos y que tienen mucha tradición en el país. Sin embargo, todo este boom minero que partió de las modificaciones normativas que les mencioné, existieron a inicios de los 90, han ido sin duda teniendo una evolución, diría yo, hacia una minería muy responsable, de altísimo nivel técnico, con estándares laborales, sociales, ambientales muy altos, pero que se combina también con una minería informal, por ejemplo, que genera bastante daño ambiental, y eso ha llevado a que de alguna manera la imagen de esta gran industria, que es esencial para el país y para el mundo, tenga unos retos a nivel social, donde ha habido situaciones de incluso algunos proyectos que no han podido salir adelante debido a este tema, cosa que de alguna manera ha ido mejorando, pero todavía tenemos ciertos retos, como el caso de Tía María, por ejemplo, que es un proyecto interesante, que estuvo a punto de ya iniciar construcción, tuvo retos y finalmente está en este momento, por la pandemia también, un poco en veremos. Pero hay un pipeline de más o menos 60.000 millones de dólares de inversión que debe llevar adelante proyectos como Mina Justa, proyectos como Quellaveco, que ya están en construcción. Ese es un proyecto de 5.000 millones de dólares. Cerro Verde terminó su expansión de 6.000 millones de dólares. Hay verdaderamente, bueno, La Granja, las expansiones de Southern, que es una de las operaciones más antiguas que hay en el Perú, y Michiquillay. Hay muchísimos proyectos grandes que todavía, ojalá, deban salir adelante. Entonces, el Perú realmente tiene una vocación minera, tiene ciertos retos en lo social, que con el tema de la consulta previa y lo que ya en Perú era la participación ciudadana, han venido manejándose de una manera razonable, pero esperemos que sin duda continúe siendo el motor del crecimiento como lo ha sido en los últimos 30 años. Muchísimas gracias, Luis Carlos. También un buen alumno como Rafael Vergara a la hora de usar el timing. Lo quiero decir, porque aquí la ventaja hay que dársela a Carlos, que nos está ofreciendo su portuñol de una manera excepcional. Tenemos, aunque no lo crean, 4 minutos de bonus track, como dicen en los discos, en los viejos discos de CD, y esos 4 minutos quiero utilizarlos para dar una vuelta de tuerca, a hacer el intento de hacer 4 minutos de reunión, de participación plenaria, si se quiere. Ahí sí voy a ser muy estricto porque tenemos que terminar 30 o 31 minutos, de acuerdo con mi reloj. Me quedo con vos, Luis Carlos, y después retrocedo. Si tenés que definir a la minería peruana hoy, ¿cuáles son los calificativos o los sinónimos que utilizarías? Sin duda, el motor del desarrollo del país.
creo que es la actividad económica, como demostraba con las cifras que les mencionaba, más importante que hay, pero esta combinación de una minería responsable, seria, muy avanzada, con una minería problemática como es la informal, o de empresas más pequeñas que no tienen los estándares de las más grandes, genera retos sociales complejos. Importantes. Sí, yo creo que... O sea, esta idea de motor es para vos el centro. ¿Y cuál sería en el caso de Mariana en Colombia el sinónimo o el calificativo actual de la minería en tu país? Resiliencia. La industria minera en Colombia es una industria minera resiliente. Es una industria que se ha venido adaptando a los cambios. Con todos los temas que comentaba anteriormente de comunidades, las empresas comenzaron a cambiar su comportamiento con las comunidades para hacer acciones que no fueran simplemente un tema de corporación social corporativa, CSR, sino llevarlo más allá, temas de valores compartidos, otra forma de relacionarse. Es resiliente, inclusive desde el punto de vista de gobierno, que desde antes que se hiciera la pandemia, y muy bien preparándose, empezaron a hacer cosas de manera de innovación y tecnología. Un catastro nuevo que tiene muchas más cosas tecnológicas, fiscalización a través de drones. Es una industria resiliente. Muy bien, muchísimas gracias, interesante. Rafael, ¿qué dirías para Chile y ese 70% de sector privado, 30% en la muy buena descripción que hiciste? ¿Cuál sería para vos esa calificación, ese sello que tiene la minería chilena? Mira, yo diría que es un desarrollo, o sea, es muy cercano a lo que decía Luis Carlos. Este es un motor de desarrollo importante del país, ¿no? No sé si es el más importante, yo creo que está dentro de los más importantes. Dentro de los más importantes. Pero vos pondrías también como Luis Carlos a la minería como motor de desarrollo, sin dudas. Sin dudas, sin dudas. Ok. Sin dudas. Florencia, vos tendrías dudas. ¿Qué dirías vos en el caso de la Argentina? Bueno, yo creo que Argentina es un país, diría, con minería y un país en progreso hacia un sector minero que va a tener regiones. O sea, me parece que la minería va a estar muy presente como factor de desarrollo regional en algunas provincias. Esto producto de este mosaico de regulación que tenemos hoy a nivel local, ciertas provincias con una política muy marcada de apoyo al sector y otras no. Argentina tiene, y algo importante destacar, enormes desafíos en materia de infraestructura. O sea, yo recuerdo hace muchos años, esto ya hoy prácticamente no se dice, pero hace muchos años se decía, bueno, si Argentina comparte la cordillera de los Andes con Chile, y Chile es un país que ha podido hacer de la minería un motor tan importante de su desarrollo como Argentina, bueno, es verdad, pero para tener un proyecto en marcha viable, no es solamente tener el recurso, claro, sino enormes desafíos de infraestructura, bueno, sí, percepción social, como todos estamos diciendo, pero creo que en Argentina, y eso hace que, bueno, el rol de Estado, Estado, empresa y comunidad sea cada vez más esencial en su coordinador de trabajo. Muchísimas gracias, interesante. Bueno, quiero decir, comparte la cordillera de los Andes con Colombia, con Perú, con Chile, con Venezuela, el único Brasil, Uruguay y Paraguay. Carlos, ¿cómo podrías vos redondear con un sinónimo, un calificativo? No me digas más grande, porque no va. Sí, no es. No lo es, claro, exacto. Sí. Una de las pocas cosas que no es lo más grande. Pero... Muy bien, ok. Pero lo diría reputación, o el rescate de la reputación. Pasado los problemas, los incidentes de Samarco, esto todo quedó mal para la minería. Por eso es el rescate de la reputación, del relacionamiento con
con el país, con la sociedad. Pero vos decís, esa reputación ha funcionado, digamos, o sea, ha caído, es lo que querés decir. Ha caído a casi cero. A casi cero. Y esto es que es el desafío de la minería hoy día en Brasil. No sé si se dice así en español, rescate Sí. la reputación. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar rápidamente ahora tenemos un déficit de un par de minutos, pero no se preocupen, estando en el sector minero sabemos cómo resolverlo muy fácilmente, sobre todo con los rostros que veo ahora que deben haber tenido mucha experiencia en cuestiones de déficit o de haber. Vamos a comenzar otra vez entonces con Florencia para seguir el orden, la ortodoxia que establecimos. Y ahora sí, vamos al core, a lo más importante, que son estos últimos meses en los cuales han habido muchos cambios en nuestras vidas y también en la minería en particular, y nos gustaría que cada uno de ustedes nos dé una visión, ¿no? Una imagen del contexto actual de la minería en estos meses de pandemia, si han habido cambios, sugerencias, si creen que va a haber alguna modificación en cuestiones legales, en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, las relaciones que se hacen con cambio climático, ¿no? Toda una serie de especulaciones, todo siempre, por supuesto, con pinzas, porque no sabemos muy bien qué va a pasar. No obstante, revisando los diarios, hoy leía un diario en Colombia, en la tapa decía, la minería lista para comenzar el empuje de la economía. Una tapa, creo que, no recuerdo de qué diario en Colombia. Nos gustaría entonces que, pandemia mediante, nos digan cómo puede llegar a ser ese día después para la minería, o cómo ha sido todo estos meses, qué cambios se han experimentado en nuestros países. Florencia. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, a ver, no quisiera ser repetitiva porque todos creo que, digamos, lo que ha dominado en estos últimos meses nuestro pensamiento y nuestro discurso es que, bueno, esta es una situación inédita de impacto global, absolutamente global, y que más allá de que esperemos en algún tiempo próximo, el año que viene, se pueda obtener una vacuna y esto mitigue en gran medida la situación, la realidad es que pareciera que hay muchas medidas que van a quedar para un tiempo. Las crisis en general generan, porque a ver, si bien esta es una crisis sanitaria con un impacto muy grande en la economía, en la recuperación de los efectos, y acá tenemos un nivel de incertidumbre muy grande en cuanto al verdadero impacto a lo largo del tiempo de esto, pero digamos, debiéramos prever, y la mayoría de los analistas así lo entienden, que esto va a durar un tiempo en cuanto a sus efectos. Y en esa línea, digamos, dentro del mundo se mira con bastante preocupación a África y a Latinoamérica como parte de las regiones en las que mayor impacto puede tener esto. No obstante eso, quizás la minería, la industria petrolera puedan ser de esas que también los analistas consideran como de, por supuesto, impacto, pero por supuesto de ninguna manera no una situación tan compleja como puede ser el turismo o la hotelería. O sea, digamos que también por las características de los proyectos que, digamos, operan en lugares bastante remotos, eso facilita de alguna manera la interacción y la continuación. Pero la realidad es que hoy los proyectos están todos trabajando a un porcentaje muy inferior a aquellos que lo están haciendo, y para ir a Argentina, el gobierno tomó de una manera muy precoz, afortunadamente, y con mucha profesionalidad, un poco las medidas urgentes para hacer frente a lo que podría ser una crisis sanitaria gigantesca. Nosotros, aún por encontrarnos en el hemisferio sur, tenemos que pasar lo peor de esto, pero en línea con eso, y continuando con estas medidas que han sido muy efectivas, bueno, ha habido una evolución normativa gradual para, digamos, desde la prohibición de todas las actividades, y en el sector minero, que no estuvo considerado como actividad esencial desde el inicio, la mayoría de los proyectos
todos tuvieron que desmovilizarse y dejar al mínimo una cantidad de gente para lo que podían ser, digamos, tareas de mantenimiento ambiental y mínimo. Luego eso se ha ido flexibilizando con normativa y hoy en cada provincia que tienen un poder también de regulación y de la situación local bastante más autónomo en esto, la mayoría están volviendo a resumir sus actividades, pero con enormes complejidades, especialmente de tipo logístico, de tipo transporte. Y acá perdóname, Florencia, una pregunta. ¿Y en ese contexto ha habido alguna decisión oficial para agilizar esa desmovilización, para empujar y tratar de volver dentro de lo que se puede a la situación anterior? ¿O todavía está como muy lentificado? No, bueno, a ver, acá es muy importante señalar que cada provincia tiene una situación sanitaria distinta, digamos, se hizo un esfuerzo muy grande y existe un protocolo de bioseguridad, digamos, en el que trabajó mucho la Cámara Sectorial, y a su vez las provincias están armando su ya la tienen, digamos, y esto es muy dinámico la realidad. Por ejemplo, una provincia como Catamarca, que no reporta ningún caso, obviamente va a tener controles quizás un poco más estrictos para poder preservar esa situación. Pero, digamos, más allá de lo que está ocurriendo, esto es una foto justamente de Veladero, proyecto en la provincia de San Juan. Me interesa mucho destacar, y para poder, digamos, dejar un par de ideas que para mí son muy importantes y que van a ser esenciales, incluir en la agenda de discusión del sector, y aprovecho también para decir que el Gobierno Nacional está, digamos, promocionando una iniciativa que se llama un plan estratégico proyecto por proyecto, que en realidad era algo que ya venía en la mente de la Secretaría, pero que ahora, digamos, creo que toma un cariz mucho más importante para ver cuáles son las condiciones que deberían requerir los proyectos, especialmente en un marco económico, tributario, para poder ayudar desde el Estado a la viabilización. Pero no quiero dejar de señalar algo. Sí. La mayoría de las crisis, y creo que en esta es notorio, suelen acelerar determinadas cuestiones que están ya en tendencia o en proceso. Y en ese sentido, no cabe duda que la aceleración que hemos visto de todo el tema de tecnología e innovación es algo que está para quedarse, no cabe ninguna duda. Y en esa línea, yo creo que todo lo que tiene que ver con automatización, que es algo que en muchos países, quizás Australia, países que tienen, bueno, otro tipo de economías y un nivel de, digamos, de relacionamiento y de incidencia de la actividad minera en el Producto Bruto del país mucho mayor que en el de Argentina, por supuesto, ya tenemos la automatización de un montón de proyectos, y así es un poco el futuro de la minería. Bueno, eso, digamos, en línea con cómo manejar estas tendencias que quizás se aceleren desde una perspectiva también de política, de empleo, es súper importante. Y la otra cosa que quiero decir también, rápidamente, sí. Perdón, el rol, digamos, de nuevo, esencial del Estado en conjunción con las empresas para, digamos, todos los cambios que se van a instalar. Cambio climático no es menor, pero digamos, en la agenda de una nueva minería en general, y en la que Argentina tiene una oportunidad enorme para continuar construyendo este sector. Muchísimas gracias, Florencia. Vamos a pasar ahora a Carlos, en Brasil. Nos gustaría entonces, Carlos, que nos diga qué fue lo que ha para vos cambiado y qué puede llegar a cambiar, haciendo un poco esta relación que hacía Florencia de, bueno, estamos en un estado en el cual todo es muy dinámico. Me ha gustado mucho ese concepto de dinamismo porque efectivamente es mucho más optimista incluso. Sí, sin duda. Gracias, Ernesto. Brasil, como comentó tú, Ernesto, es una federación formada por un ente nacional que llamamos Unión, 26 estados, un distrito federal y 5.500 y pico municipios. El que pasó cuando se declaró la pandemia fue un poco de confusión de
quién en la federación podría crear restricciones a la minería. Si el ente nacional, el Estado, el municipio. El gobierno federal aprobó o creó una ley, una base legal para las medidas que pueden ser adoptadas para combatir la pandemia, como por ejemplo cuarentena, lockdowns y otras. Pero respetó en la ley las competencias legales de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, que son muy amplios y que incluyen competencia legal para temas de salud. Entonces, algunos de los estados y algunos de los municipios empezaron a crear restricciones a minería, algunos directamente, otros indirectamente. Y esto le llevó al gobierno federal a decretar la minería como una actividad esencial. Y decir que los estados y municipios no podrían crear restricciones a la actividad minera. Este tema entonces fue llevado a nuestra Suprema Corte, que al final decidió que todos los entes tienen competencia legal para temas de salud, pero para temas que son federales, como la minería, por ejemplo, a los estados y los municipios tienen competencias complementarias. Entonces, si el gobierno federal declaró la minería esencial, no pueden estados y municipios declarar que tienen que parar o suspender sus actividades. Por otro lado, pueden imponer restricciones como el transporte colectivo, menos gente en los autobuses, medidas de protección a la entrada de la operación, pero no pueden, estas medidas tienen que ser graduadas o no pueden ser medidas indirectas que indirectamente tornan la minería imposible de operar. Pero esto todo pasó muy rápido, que fue bueno. Se creó una seguridad jurídica o que llevó a la minería a no parar. Ninguna operación minera paró, todas siguen operando, muchas a 100%, otras a menos. La única que paró por 2 semanas fue Anglo Gold Ashanti en una mina, porque interpretó la ley de un estado antes de que la Suprema Corte había decidido, o que les expliqué. En uno de los estados había una restricción, Anglo Gold Ashanti, como súper conservadora, decidió parar por 2 semanas, pero después, ahora ya opera normal. Por eso, lo que les digo es que la pandemia, lógico, la pandemia tiene un efecto en la minería, pero poco. Distinto de la exploración. La exploración no fue declarada esencial. Algunas siguen, otras pararon. Es más que una decisión de cada empresa. Muy interesante lo que... Quiero, perdóname que te interrumpa, muy interesante. En conclusión, ¿vos podrías decir, no hubo una paralización de actividades en Brasil, excepto el caso de Anglo y el caso de la exploración, que bueno, se fragmentó en distintos tipos? Sí, otras minerías pararon porque, bueno, los exportadores no pararon porque siguen cumpliendo contratos. Otros minerales, como por las construcciones, por ejemplo, no pararon, pero es más pequeño que antes, porque las construcciones pararon o disminuyeron. Entonces, cuando hablo de minería, bueno, nosotros en Brasil, cuando hablamos de minería, en general estamos a hablar de hierro, pero oro y metales, pero la pequeña minería puede tener un poco más de impacto que la gran minería, no creo. La logística continuó igual, trenes, autoestradas, puertos, aeropuertos, todo funciona. Hubo una dimensión muy grande de los vuelos, porque no hay pasajeros, pero los aeropuertos siguen operando y hay una autorización de la Autoridad Aeronáutica Nacional para una cantidad de vuelos que es cerca del 10% de lo que era antes.
Muy bien. Entonces, Bueno, si Carlos, quieres, te interrumpo ahí, te dejo, ha sido muy, muy claro, sorprendido, porque pensé que había una restricción, pero sobre todo por la escala y el tamaño de un país como Brasil, es muy sorprendente. sí, Sí. y tal vez por eso es que tenemos los más altos índices de Está bien, contaminación. está bien, está Pero bien. no sé, esto es algo más complicado de Sí, decir. es otro tema, sí, sí. Pero, Bueno, un último punto, si puedo, es sobre las perspectivas del día después de la pandemia. sí, señor. Y esto es una pregunta que tenemos que hacer a los chinos. Porque si China va bien, si China sigue con su economía creciendo, y me parece que creció en marzo, en comparado al marzo del año pasado, sigue comprando hierro, sigue comprando niobio y otros metales, la minería brasileña sigue bien. No hay razón Entonces, para parar. sí, claro. Y ahora, otros sectores de la industria mineral, como he dicho, como por ejemplo los minerales para construcción, estos sí creo que tendrán un impacto mayor. Okay, bueno. Pero si como un país grandemente exportador de minerales, tenemos que ver los impactos de la pandemia, los compradores de nuestros productos. Y esto es que va a llevar a una consecuencia o no en Brasil. Muchísimas gracias, muy, muy claro, muchísimas gracias. Rafael, Sí, volvemos a vos. Ya bien. sabés más o menos cuál es la consigna para no perder tiempo. Sí, exacto. Mira, a ver, como en todos los países, la pandemia ha golpeado muy duro a todas las actividades económicas de nuestro país. Y en Chile además estábamos haciéndonos cargo al minuto en que aparece la pandemia en marzo, desde el punto de vista social, político y económico, nos estábamos haciendo cargo de lo que se llamó el estallido social. Este estallido social que se inició en octubre del 2019 y que a veces tenía con protestas muy violentas, ¿no? Reclamaba, y yo te diría a nivel transversal, una mejor salud, educación y pensiones, y en algunos casos vivienda. En esa situación nos encontramos cuando aparece la pandemia. Afortunadamente Chile es un país acostumbrado, esto es feo decirlo así, pero prefiero ponerlo en positivo, es un país acostumbrado a enfrentar catástrofes naturales, ¿no? Entre los terremotos, los Sí. tsunamis, etcétera, es un shaky country, digamos, ¿no? Y entonces, y si bien a nivel global, desde el punto de vista económico, no estábamos el mundo, el mejor escenario en Chile, menos producto del manejo económico en los últimos 30 años, con una economía en general sólida, con capacidad de endeudamiento para hacer frente a la recesión económica que se produciría a nivel mundial, creo que estamos y hemos estado en buen pie para enfrentar esta situación. Una vez que llegó la pandemia a Chile, el gobierno adoptó una serie de medidas para proteger la salud de las personas y proteger el empleo y la actividad económica. Se decretó un estado de catástrofe que en síntesis restringe ciertas libertades con el fin de tener un manejo ordenado de la población. Se decretaron también cuarentenas que afectaron en algunos casos ciudades y comunas. Hoy Chile tiene en este momento comunas declaradas en cuarentena que suman 5,5 millones de personas, ¿no? Y ha difundido mucho el lema mundial de quédate en casa. Y junto con lo anterior se aprobaron en tiempo récord leyes para para proteger el empleo, evitar el despido y en su lugar, en fondo, suspender las relaciones laborales sin que los trabajadores sufrieran mermas importantes en su ingreso. Apoyar a la pequeña y mediana empresa a través de garantías estatales para financiar los efectos económicos de la inactividad durante la pandemia. Y además de ayuda a personas que no perciben ingresos por un contrato de trabajo ni cuentan con seguros de cesantía. Hasta la fecha, unas 66.000 empresas se han acogido a la Ley de Protección al Empleo. Y al 30 de abril, de acuerdo con la información de la Dirección del Trabajo, unos 1.050 trabajadores, menos de 1.100 trabajadores de la actividad minera, se han acogido a la Ley de Protección al Empleo. Por otro lado, desde el ámbito privado, se han formado varios fondos, uno de los cuales en el que participa la minería privada, logró recaudar o reunir casi 120 millones de dólares en 2 semanas. En coordinación con el Estado, con estos recursos se están comprando enseres médicos para la pandemia, desde mascarillas hasta respiradores mecánicos, se están habilitando centros asistenciales especializados, se están apoyando a las pequeñas y medianas empresas ligadas para su supervivencia en estos tiempos sin ventas directas a público.
En el ámbito de la minería, yo te diría que las empresas y los gremios han fijado su actuar en 3 principios básicos. Primero, proteger la salud y seguridad de sus trabajadores y las comunidades de su entorno. Segundo, mantener la continuidad operacional. Y tercero, respetar la cadena de pagos para que no se produzca un efecto negativo en los proveedores de la minería. Respecto de las medidas de protección de la salud y seguridad, además de establecer accesos controlados a las faenas, variación de los turnos del 7, por ejemplo, de 7x7 a 14x14, de tal manera que la movilización de las personas sea menor, transporte en grupos más pequeños a sus ciudades habitaciones, sanitización de los campamentos, etc. Y entre las medidas concretas de apoyo a las comunidades donde operan como sus proveedores, digamos, apoyo económico con insumos a los servicios de salud. Hay empresas que se han prodigado en ayuda a estos proveedores desmovilizados de sus operaciones durante la emergencia sanitaria. Caso de HP, aportes a las facultades de medicina de diversas universidades, la creación de fondos para iniciativas sociales y el aumento de capacidad de atención de salud en las comunidades donde operan, etcétera, etcétera. Un largo etcétera respecto de las ciudades en donde ellas operan. Y yo te diría que el segundo aspecto fundamental es la continuidad operacional. En Chile no se han paralizado las faenas de la gran minería que están produciendo, y se han adoptado medidas para continuar como ellas, ¿no? Como lo dije antes, con turnos de 14 días y cosas por el estilo, reducción temporal de las operaciones. Ha habido una sola operación de la gran minería del cobre que ha disminuido, ¿no?, su operación, o ha suspendido por unos días. Y en la mediana minería apenas una, y en la pequeña minería, claro, en eso sí, ha habido varias, ¿no? Ahora, esto de la operación minera es distinto de los proyectos que se estaban construyendo o que habían anunciado al inicio de su operación, ¿no? Y yo te diría que hoy día los proyectos nuevos o expansiones han decidido suspender el inicio de sus operaciones o la construcción. Así, por ejemplo, el caso de fase 2 de Quebrada Blanca, un proyecto de $100.000 millones, la fase 7 de la COIPA, un proyecto de 250 millones, de Kinross, Codelco, con los remanentes que le quedaban de la construcción de Chuquicamata subterráneo, obras tempranas del Rajoín y Traspaso Andina. Esos están hoy día suspendidos. En realidad, piensa tú que el foco está en mantener la operación, ¿no? Pero en nuevas iniciativa, obviamente que no está en el foco. El ambiente de la minería... Rafael, te doy sí. 30 segunditos más. Ya. Mira, yo te diría que lo que va a pasar, en general te diría yo, primero que hay un buen ambiente en la minería, precisamente porque se han respetado estas 3 cosas que te planteaba. Que mencionaste. Y lo segundo, respecto de lo que va a pasar en minería, que es el gran interrogante, hay una moderada, no sé si moderado optimismo o moderado no pesimismo, no sé cómo calificarlo, ahí ya se lo dejamos en la literatura, pero en síntesis lo que quiero apuntar es que la contracción de la demanda que ha habido hoy día se ha también neteado con la contracción de la provisión de cobre, para poner un caso particular, digamos, con algunas cierres de minas o suspensión de operaciones en África y en algunos países de Latinoamérica. Entonces, se ve que este trimestre va a ser de un ralentí bajo, el tercer trimestre va a ser igual, y el cuarto trimestre de este año debería tener un despegue porque hay confianza en que China, como dijo Carlos, va a ir despegando poco a poco y eso va a mejorar la demanda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces pasamos a Mariana. Mariana, tenés tiempo limitado también como el resto. Nos gustaría saber cuál es tu perspectiva. Sí, básicamente lo que quisiera acotar es que en Colombia se han tomado las acciones relevantes y se han tomado a tiempo. Desde el 22 de marzo tuvimos la emergencia sanitaria, 12 de marzo la emergencia sanitaria, 17 de marzo la emergencia económica, social y ecológica. Esto llevó a que se decretara un aislamiento social obligatorio y básicamente se impulsara medidas tales como el teletrabajo.
que es lo que nos ha salvado bastante y ha permitido que la economía siga funcionando en Colombia. Perdón. Esto ha funcionado inclusive para el sector minería. No obstante, el sector minería enfrentó en un principio algunos inconvenientes. Las comunidades se oponían un poco por el miedo, coronavirus, muertes, etc. Y exigían adoptar unos protocolos que eran en algunos casos demasiado exacerbados. Se estaba haciendo una discusión que era bastante subjetiva. Cada alcalde, cada comunidad quería algo distinto. Entonces el gobierno se movió enseguida y sacó, junto con el Ministerio de Minas, Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Minería, que es el ente rector en estos temas en Colombia, un protocolo y una guía en estos temas de salud y seguridad. Esta guía es bastante detallada, está especialmente enfocada al sector minero, incluye temas, protocolos de seguridad para entrada, salida, transporte, diferentes turnos, la vestimenta, los PPE, por supuesto, que son importantes, que tiene que dotar el empleador, tomas de temperatura. Es un protocolo bastante intenso que además no solamente establece la obligación de tenerlo, sino de comunicarlo a las comunidades, de comunicarlos a los alcaldes y departamentos y de ser aprobado por la Agencia Nacional de Minería. Entonces, esto te crea, a donde yo quiero llegar, es que lo que ha habido con este coronavirus es un poquito detenernos, pensar cuáles son las políticas que deben seguirse, porque sí, ha habido oposición. El gobierno actuó muy rápido, muy prontamente, con medidas que permitieron que esto siguiera. De hecho, a pesar de que la emergencia sanitaria fue el 12 de marzo y la económica el 17 de marzo, enseguida salió un decreto presidencial en el cual ya se permitía que se ejercieran las actividades mineras, incluyendo principalmente la producción. Ahí hay una duda un poquito de interpretación, que es un tema ya muy de fondo legal, en la cual fue aclarada, gracias a Dios, desde el punto de vista de una circular emitida por el Ministerio de Energía y Minas, en la cual se establece que se permite y están excepcionadas toda la cadena logística y de producción de la actividad minera. Esto significa que está cubierto todo, que todas estas actividades se pueden ejercer, pero se tienen que implementar los protocolos, porque esos protocolos es lo primero que tienen que hacerse y es lo primero para el seguimiento. ¿En qué se convierte todo esto? Esto se convierte principalmente en que las empresas y el Estado quieren convertirse aliados de las comunidades, que no solo los vean como un simple proveedor de empleos, que sí lo es, o como un simple proveedor de ingresos, regalías, etcétera, sino como unos aliados. Y las empresas, esto es muy importante, y empezando por Cerrejón, por ejemplo, que es tradicionalmente una empresa muy conocida en Colombia, se portaron a la altura y enseguida entendieron y asumieron ese rol, sin que nadie se los mandara. Y esto dice quiénes son los mineros en Colombia. Eso significa que, digamos, Estado y empresas en un contexto como este utilizaron sus recursos para poder hacer un acercamiento a las comunidades, o fueron las comunidades las que se dieron cuenta en el medio de la emergencia? Estado y empresas se dieron cuenta y empezaron a hacer estas actividades, porque es que la minería no sirve de nada si lo hace una empresa. La minería se desarrolla en el marco de una comunidad, y eso es lo que principalmente han entendido las empresas colombianas aquí, y por eso se desarrolla así. Y entonces se fueron más allá de su CSR y empezaron a dotar hospitales, a dotar tiendas de campaña, mercados para las comunidades y una cantidad de cosas para convertirse en aliados. Muchísimas gracias, muy interesante. Tengo otras dos preguntas. Yo creo que voy a terminar mandándote el cuestionario yo. Luis Carlos, tenés los últimos 5 minutos. Avanti, por favor. Gracias, me imaginaba que iba a tener uno nada más, así es que con 5 de sobra. Bueno, básicamente en el Perú también se adoptaron medidas muy rápidamente. Creo que fue el primer país de la región que declaró la emergencia nacional el 15 de marzo y aislamiento absoluto. Pero esto no implicó la prohibición de desarrollar actividades. Lo que implicó fue la restricción esencialmente de 2 derechos constitucionales, uno que es el de libertad de tránsito, y por lo tanto la movilización de las personas estaba prohibida, y 2, la libertad de reunión. Entonces, lo que esto generó efectivamente, un poco como decía Mariana, es que
tú puedes trabajar, el teletrabajo está totalmente permitido en cualquier área, en cualquier ámbito, en cualquier actividad, pero en la práctica, para las empresas mineras, el gran problema fue la movilización del personal tanto hacia las minas como desde las minas hacia las ciudades. Entonces, el 17 de marzo se habilitó para que esto pudiera hacerse, pero después muy rápidamente el 20 se volvió a cancelar. La minería, por lo tanto, en Perú sí ha tenido una afectación, primero porque muchos interpretaron que las actividades estaban prohibidas si es que no estaban dentro de una lista de actividades esenciales garantizadas, y para la minería eso se incluyó posteriormente, pero solo para actividades críticas. Mi interpretación es que esto no es así, no hay ninguna prohibición de realizar actividades, pero sí con las restricciones de cumplir con los altísimos protocolos de salud y salubridad y seguridad y prevención del coronavirus, que el Perú actuó realmente muy claramente, muy rápidamente, y sacó protocolos por sector muy bien, y con el tema de la movilización. Entonces, en la práctica, la verdad es que en el Perú sí han paralizado actividades una serie de empresas. Después se declaró las unidades mineras como centros de cuarentena, y eso ha permitido que las empresas que tenían miles de trabajadores en sus campamentos operen con estos trabajadores a pesar de que no podían movilizarlos hacia sus lugares de domicilio. Esto ya hoy, en el Perú estamos en el día siguiente. Afortunadamente ya se sacaron todas las normas que establecen qué deben hacer las empresas para retomar actividades en 4 fases. La minería está en la primera fase, tiene que terminar unos planes de mitigación y de prevención y control adicionales y específicos para cada caso. Eso se aprueba por el Estado y retoman actividades probablemente la próxima semana. Hay casos muy interesantes. Yo les comentaba la otra vez que, por ejemplo, en el Brocal, que es una empresa minera peruana controlada por Buenaventura, lo que se está haciendo es trabajar con las comunidades para cerrar la zona, apoyando de esa manera a que las propias comunidades no puedan contagiarse. Y entonces se ha, de alguna manera, acordado con las comunidades hacer un anillo al cual solo entra gente después de hacerle la prueba rápida en los 3 lugares de ingreso que tienen en un sector inmenso de área. Y eso es lo que están haciendo la mayoría de empresas. Bueno, de hecho tienen que tomar pruebas, sea las moleculares o las rápidas, cuando la gente va a subir hacia las minas o cuando la gente va a bajar de las minas, y tener que hacer cuarentena si es que fuera necesario en el caso de quienes tienen algún síntoma. Pero lo cierto es que la actividad se está retomando. Hay operaciones que se pueden retomar siempre que los trabajadores queden aislados en un campamento donde hay protocolos de salud y de aislamiento, de distanciamiento social muy estrictos. Otras que lamentablemente por no tener eso, sino que estar cerca de ciudades, la gente va y viene de las ciudades o de las poblaciones cercanas, y eso impide que no se pueda, ¿no? Bueno, entonces, bueno, muy bien. Sí, termina, Carlos. Sí, Luis Carlos, termina. Sí. Pero simplemente que es difícil retomar las actividades al 100%, pero dentro de todo se ve una perspectiva positiva en el sector minero en el Perú. Muchísimas gracias. Tenemos 3 minutos más que nos pasamos. Ahora vamos a decir 2 cosas. Hay muchas de las información que nos han dado responden a muchas de las preguntas que nos han enviado. No obstante, hay un grupo de preguntas que nos gustaría hacerles. Voy a pasar la posta a Laura, que tiene el registro de las más importantes. Algunas son dirigidas a ustedes, otras son dirigidas al grupo. Voy a tratar de moderar para tratar de controlar el tiempo. Nos quedan un poco más de 10 minutos para eso, entonces voy a ser ahora sí mucho más estricto, pero nuevamente muchísimas gracias, se han ceñido todos al tiempo. Laura. Bueno, gracias. Para Mariana de Colombia, nos pregunta Andrés Icaza, en algún punto ya lo mencionaste, respecto a la emergencia sanitaria, se han profundizado las diferencias entre el gobierno local, el regional. ¿Cómo se ha manejado el conflicto en esta época y cómo afecta eso al reinicio de actividades?
Gracias por la pregunta. Este es un dilema que viene dándose hace bastante tiempo y en Colombia necesitamos una ley de coordinación y concurrencia que ayude a que esto calce, que ayude a que tengamos elementos objetivos para tener esta discusión. Porque, como mencionaba, son dos principios que hacen un choque, que son fuertes y no se puede olvidar que la minería es una actividad de utilidad pública. Siendo una actividad de utilidad pública, el beneficio que se obtiene es de todos los colombianos, de todos los que habitamos aquí. Entonces, durante el COVID, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues la Agencia Nacional de Minería, esperando esta ley de coordinación y concurrencia, ha seguido en constante comunicación, como lo viene a hacerlo, con un protocolo interno, con los alcaldes y los gobernadores de los diferentes departamentos. Y en este momento, particularmente, le está dando más énfasis al protocolo de seguridad que se ha emitido entre el Ministerio de Salud, entre el Ministerio de Laboral y el Ministerio de Minas, para darles a conocer los diferentes mecanismos que tienen que tener establecidas las empresas y que ellos se los puedan inclusive exigir. Gracias, Mariana. Muy bien. Yo creo que la Laura. pregunta siguiente es para Carlos Vilena, el experto en hierro. Un resumen del estado de avance del proyecto El Mutún en Bolivia, ¿lo conoces? Que es la reserva de hierro más grande del mundo. Pregunta a Gastón Gianni de Wärtsilä, Argentina. Gracias por la pregunta. Claro, conozco Mutún, pero sé muy poco de lo que está a pasar. Sé que en el pasado intentaron varias empresas, incluso empresas brasileñas, a invertir en Mutún. Lo que me recuerdo es que el hierro es muy rico, es de buenísima calidad, pero lo tema es las infraestructuras, cómo llevar el hierro desde Bolivia hasta China o otras partes del mundo. Es un tema, lo que me acuerdo, hace muchos años que no trabajo con eso, pero claro que este Mutún está también en Brasil y hay una producción de hierro de casi la misma calidad de Mutún en la frontera de Brasil con Bolivia. Ya fue Río Tinto, hoy día es Vale. El hierro es muy bueno, pero la logística, tirar el hierro del centro del continente, llevarlo al mar y después llevar a Europa o China o otras partes es muy caro, es muy difícil. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias. Participan varios periodistas, entre ellos el especializado en minería, que todos bien conocemos, Daniel Bosque, le pregunta a Florencia Heredia en lo que respecta a Argentina, y lo que se mencionó en cuanto al rol de las provincias, ¿podrían desarrollar un poco más lo que se afirmó respecto de la evolución que hubo y en lo que se refiere a licencia social? ¿Podría afirmarse que en Argentina no hay mayores inconvenientes en este aspecto? Desarrollar un poco más, Florencia, es un minuto. Ernesto, como es argentino, se toma atribuciones conmigo Argentina y me tiene cortita, pero tiene razón. El panorama de, digamos, las distintas regulaciones y posiciones frente al sector minero en las provincias es diverso. Hay provincias que en estos años han pasado a una situación de restringir o prohibir la actividad minera y otras que sostienen, promueven y digamos, tienen una política más marcada de sostenimiento del sector. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como país en redefinir el rol de la minería, pero que esto va a ser bastante local, sin perjuicio del enorme rol que tiene Nación para articular las políticas con las provincias. Pero bueno, no olvidemos que los recursos son de las provincias, por lo cual creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en algunas provincias que tienen una visión contraria al sector. Eso es bastante claro. Muy bien, interesante. Pero gracias, Florencia. Daniel Bosque nuevamente, pero esta vez para Rafael Vergara, que elogió el modelo chileno de inversiones emanado de la Constitución de 1980. Rafael, ¿qué crees que va a pasar con una hipotética nueva constitución a la luz de las fuertes tensiones que hay ahora en la sociedad, que han quedado en pausa por la pandemia? Eso da para un seminario completo, pero... exacto, para un seminario. A los 30 segundos. A ver, yo no sé si somos demasiado optimistas o
o no pesimistas, pero mi visión sobre eso es que efectivamente se va a aprobar la modificación de la Constitución, o sea, de que entre un proceso de reforma, pero me parece a mí que las bases de la minería son lo suficientemente sólidas como para pensar que en los estatutos, o sea, que en la nueva Constitución, se van a respetar insisto yo, las bases de la minería. Botón de muestra, nosotros hemos discutido esto a nivel de profesores de la Universidad de Chile y de otros profesores, y en un grupo bastante variopinto desde el punto de vista político, y hay coincidencia en las bases principales, de tal manera que a mí me parece que no va a haber una modificación sustantiva, ninguna pérdida de las bases que han hecho grande la minería en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Fantástico. Menos mal que no va a haber modificaciones, porque si las hubiera... No, van a haber modificaciones sí. en la Constitución, pero no de manera sustantiva que afecten para la minería. Sí, exacto. Continuamos. En el caso de Perú, Amelia Charris le pregunta a Luis Carlos, que ha sido uno de los países de la región con medidas más estrictas por el contexto actual del COVID-19. ¿Cómo va a realizarse la reactivación de las operaciones en empresas mineras que han decidido detenerlas o disminuirlas casi hasta un 30% aproximadamente? Lo dijo, pero por ahí puede profundizar un poquito más en estos 30 segundos. Muy bien. Sí, bueno, rápidamente creo que las empresas van a retomar sus actividades rápidamente. La mayoría de ellas ya tienen listos sus protocolos con este nuevo plan que debe realizarse. Y el tema es esencialmente hasta qué punto van a ser capaces de mantener a grupos de personas muy grandes. O sea, Antamina opera con 6.000, 7.000 personas. En Southern viven las familias dentro de las operaciones en casas, en pueblos, de alguna manera, miles de personas, o Chinalco, que tiene 3.000, 4.000 personas, van a poder mantener a esos grupos aislados y sin contagio. Porque en el momento que se produzca un contagio, como ya ha ocurrido en algún caso, eso obliga a paralizar, desmovilizar, desinfectar y generar otro protocolo de control. Entonces, ese es el dato para mí, pero en general van a poder hacerlo ahora que ya la logística del traslado se les ha vuelto a permitir de manera con ciertas restricciones, ¿no? La mitad de la capacidad en los buses, el distanciamiento social, etcétera, pero se les ha vuelto a permitir. Muy bien. Laura, perfecto. Vos dirás. Diana puntualmente señala, ¿qué incentivos gubernamentales consideran fundamentales para la exploración minera? Chile responde y Perú responde en 15 segundos. Yo creo que hay que seguir el modelo que han implementado en Canadá y en Australia, que es pasar a costo, o sea, a la posibilidad de reducir impuestos y considerarlos como costos desde el día 1. Y dos, y hacer el traspaso de eso al inversionista. Y dos, dar incentivos tributarios, ¿no? de otro tipo también, para invertir en estas empresas que desarrollan exploración. Luis Carlos. En Perú yo diría que mostrar con claridad que el tema de la consulta previa para una actividad que no afecta realmente de ninguna manera significativa los derechos o recursos de las comunidades, se puede realizar de manera más rápida. Ese es el gran problema hoy, y porque en el Perú sí existen los incentivos tributarios que permiten a la exploración no tener esos costos que menciona Rafael, ¿no? Entonces es un tema más de la consulta previa y asegurar que para la exploración, como es en muchos países, no se requiere ese prerequisito que es muy costoso y extenso. 12:15. Nuevamente otra pregunta, Luis Carlos, para vos. ¿Qué crees que va a pasar con las inversiones chinas en la minería de Perú después de este fuerte impacto del aislamiento social y a la luz de los conflictos sociales que frustraron muchísimos proyectos mineros? Yo creo que va a seguir. La inversión china en el Perú en minería es muy grande. Los 3 más grandes proyectos de los últimos años son de inversiones chinas. Están acostumbrados a mirar esto a muy largo plazo. El aislamiento
en las operaciones es algo muy común para ellos, y en consecuencia yo creo que no va a afectarse, al contrario, va a continuar llegando más inversión china para minería en el Perú, y como tienen recursos seguramente van a adquirir varios de los proyectos que pueden ser de titulares más afectados por esta situación económica mundial. Claudia González dice que ante el COVID y ante cualquier otro riesgo similar se debería actuar rápidamente en generar un marco legal en materia de seguridad e higiene que defina la implementación de medidas de prevención rutinarias en todos los entornos de trabajo. Entonces, así están haciendo en Canadá ahora mismo, desarrollando protocolos nuevos que contemplen un plan de retorno a lugares de trabajo. Esto lo dice la doctora Claudia González de Laurentian University de Sudbury, en Ontario. ¿Y qué dice Florencia Heredia al respecto? ¿Qué opina? Sí, sin duda creo que digamos, lo que viene va a requerir de protocolos y de normas que, digamos, están en proceso. Ya hay algunas que en Argentina, digamos, los proyectos lentamente están volviendo a reasumir actividades, pero bueno, no es sencillo, o sea, medidas de aislamiento, distanciamiento, van a seguir, y en la medida que los protocolos sean claros, esto augura, digamos, la posibilidad de volver lo más rápido posible. Florencia, te quedás ahí, te pregunto cuáles son los desafíos de la industria argentina del litio. Lucila Parodi consulta. Bueno, la industria del litio es una industria, digamos, y el mercado internacional del litio totalmente distinta a la de la minería metalífera. En este último tiempo el litio ha sufrido una baja en el precio del mineral muy fuerte. Esto, por supuesto, es una preocupación ahora en la situación también de pandemia, especialmente para las compañías de exploración en litio, y yo creo que quizás se vea alguna situación de quizás algunos cambios de jugadores para algunas compañías que les puede ser muy difícil, digamos, acceder al financiamiento, y creo que, bueno, los proyectos en marcha y otros a punto de arrancar continuarán, quizás se ralentizará todo un poco porque baja la producción, pero yo veo un perfil, digamos, de bastante positivo en litio, pero es un mercado sumamente complejo. Muy bien. ¿Qué va a suceder? Pregunta Paula Andrich, con la cuarentena en Argentina, nuevamente para Florencia, le costó mucho la situación económica. ¿Puede la actividad minera ayudar a salir adelante? ¿Puede servir para trabajar en las provincias que no acepten la actividad caso Chubut para poder tener minería? Paula, del pregón minero, por supuesto. Por supuesto, yo estoy convencida que Argentina tiene que aprovechar la oportunidad de desarrollar el sector minero como un motor para nuestra economía. Seguramente no vaya a ser de la misma entidad como lo es en Chile y en Perú, porque nosotros tenemos otras industrias históricas y tradicionales con las que competimos. Creo que digamos, hay que continuar trabajando la agenda del sector y especialmente provincia por provincia para lograr una más consolidada política de Estado en pos del sector. Son muchos los temas y es una pregunta muy abierta, sería para hablar horas, pero básicamente es eso. Bueno, también podemos enviarles todas las consultas que han quedado en el tintero a todos los speakers, y tenemos ahí un par de comentarios, simplemente una salutación de todos los participantes en general, complacidos por brindar algunas ideas de lo que está sucediendo en la región, y el doctor Miguel Soler, el secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, nos agradece a las cámaras binacionales y a todos los países participantes. Gracias por actualizarlos, a todos los funcionarios que están participando, porque hay varios, de Perú, de Brasil, diplomáticos, etcétera, tal como mencionó Alberto Carloquia en un comienzo. ¿Vamos concluyendo, Ernesto? Vamos concluyendo: motor de desarrollo, resiliencia, reputación, oportunidades, identidad, comunidades, comunicación.
y pandemia. Digo, son temas interesantísimos que se han volcado a lo largo de estos hora y media y un poco más. Muchísimas gracias. Quiero, en nombre mío personal y haberme permitido moderar esta reunión con tan brillantes expositores. Muchísimas gracias otra vez de mi parte, y si es necesario, yo tengo mis anotaciones acá, se las puedo mostrar, que también soy un buen estudiante, entonces es mi tarea, lo podré volcar en alguna presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Alberto tiene la palabra para el cierre. Alberto Carlocchia, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias. La verdad que no es para agregar mucho más. Ha sido tremendamente enriquecedor. Creo que estos intercambios con colegas latinoamericanos lo único que hacen es darnos más oportunidades de crecer y de aprender en conjunto. Agradecerle a las cámaras binacionales, a todos los panelistas, la verdad que han estado brillantes y es para quedarse escuchando todo el día. Y también agradecerle mucho a nuestra audiencia, la verdad que mantener más de 100 participantes a lo largo de casi 2 horas da cuenta de la calidad de nuestros panelistas. Así que muchas gracias. Esto nos desafía a un nuevo encuentro en algún momento en el futuro y esperamos volver a contar con ustedes. Ha sido un enorme gusto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. A todos. Adiós. Nos Chao. vemos en Gracias. una Adiós, nueva. muchas gracias. Hasta luego, buen día. Y cuídense mucho. Igual. Gracias. Igual. Bye. Chao.